La lluvia caía con una fuerza constante, de esas que no parecen tener prisa por terminar. El cielo estaba cubierto de nubes grises y pesadas, y el sonido del agua golpeando el asfalto llenaba el aire con una tristeza silenciosa. En medio de esa tarde lluviosa, un automóvil negro de lujo se detuvo lentamente al borde de una calle antigua, casi olvidada por el progreso. Del vehículo descendió un hombre elegante, con un abrigo caro y zapatos impecables, alguien que claramente no pertenecía a ese lugar humilde. Su nombre era Alejandro, un millonario conocido en el mundo de los negocios, respetado y temido por muchos, admirado por otros, pero siempre distante, siempre ocupado. Alejandro había regresado a la ciudad después de más de 15 años. El motivo oficial era una reunión empresarial, la compra de unos terrenos cercanos, pero en el fondo de su corazón había algo más que no se atrevía a nombrar. Mientras caminaba unos pasos bajo la lluvia, algo llamó su atención al otro lado de la calle. Dos figuras encorvadas estaban de pie frente a una parada de autobús vieja y oxidada. No tenían paraguas. Sus ropas eran simples y ya estaban empapadas. El hombre mayor sostenía con dificultad una bolsa de plástico rota, mientras la mujer temblaba ligeramente, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Alejandro se quedó inmóvil. El mundo a su alrededor pareció detenerse. El ruido de la lluvia se volvió distante, como si estuviera bajo el agua. Su corazón comenzó a latir con fuerza, porque reconoció esas siluetas, esos gestos, esa forma de estar juntos. Eran sus padres. Su padre, Manuel, y su madre, Rosa. Los mismos que lo habían criado con sacrificio, los mismos que habían trabajado toda su vida para que él pudiera estudiar, soñar y salir de la pobreza. Durante años, Alejandro había evitado volver. Había enviado dinero, sí, había cumplido con su obligación económica, pero nunca había regresado realmente. Siempre había una excusa. El trabajo, los viajes, las reuniones, los contratos. Poco a poco, las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más cortos, hasta que el silencio se instaló como algo normal. Y ahora, allí estaban, bajo la lluvia, envejecidos, cansados, esperando un autobús que tardaba en llegar. La lluvia empapaba su cabello mientras Alejandro daba un paso adelante, luego otro. Sentía una mezcla de vergüenza, culpa y un dolor profundo que le apretaba el pecho. Se preguntó cómo había permitido que pasara tanto tiempo, cómo había podido construir un imperio mientras las personas más importantes de su vida envejecían en soledad. Se acercó lentamente, sin que ellos lo notaran al principio. El ruido de los coches y la lluvia lo cubrían todo. Fue su madre quien levantó la mirada primero. Sus ojos, cansados pero aún llenos de ternura, se abrieron con sorpresa. Al principio dudó, como si no pudiera creer lo que veía. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar. Alejandro dijo mamá con la voz quebrada. Rosa soltó la bolsa que llevaba y se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No dijo nada, solo lo miró, como si temiera que fuera una ilusión. Manuel giró la cabeza al escuchar la voz y cuando vio a su hijo, su expresión pasó de la sorpresa a una mezcla de alegría y tristeza contenida. Hijo, dijo el padre con voz baja, casi apagada por la lluvia. Alejandro ya no pudo contenerse. Se acercó rápidamente y abrazó a ambos, sin importar la lluvia, sin importar su abrigo caro. Los abrazó con fuerza, como si quisiera recuperar en ese instante todos los años perdidos. Rosa comenzó a llorar abiertamente, aferrándose a su hijo como cuando era niño. Manuel apoyó una mano temblorosa en la espalda de Alejandro, sin decir nada, pero con los ojos brillantes. Pasaron unos segundos así, bajo la lluvia, mientras la gente pasaba sin prestar atención, sin saber que estaban presenciando un momento que cambiaría varias vidas. Alejandro se separó un poco y miró a sus padres con detenimiento. Notó las arrugas profundas, las manos gastadas, la ropa vieja. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hacen aquí bajo la lluvia?, preguntó. Esperamos el autobús, respondió Manuel.
Íbamos al hospital. Tu madre tenía una revisión hoy, pero el taxi está muy caro y el autobús tarda. Alejandro sintió que el corazón se le rompía en pedazos. Miró alrededor y luego a su coche, brillante y lujoso, estacionado a pocos metros. Sin decir una palabra más, tomó a sus padres del brazo con cuidado. «Vengan conmigo», dijo con firmeza y dulzura a la vez. Los llevó hasta el coche, abrió las puertas y los ayudó a subir. Rosa miraba el interior con asombro, tocando los asientos de cuero como si no creyera estar allí. Manuel observaba en silencio, con una expresión seria, pero en sus ojos había una pregunta que aún no se atrevía a hacer. Alejandro condujo en silencio por unos minutos. La lluvia golpeaba el parabrisas mientras el limpiaparabrisas marcaba un ritmo constante. Finalmente, Rosa rompió el silencio. «No tenías que venir por nosotros, hijo», dijo suavemente. «Sabemos que estás ocupado». Alejandro apretó el volante. «Eso es lo que siempre digo», respondió. «Que estoy ocupado. Y mientras tanto, ustedes envejecen solos». Manuel suspiró. «No queríamos molestarte. Siempre dijiste que estabas muy lejos, que tu vida era complicada». Alejandro miró por el retrovisor y vio los rostros de sus padres reflejados. En ese momento tomó una decisión. «No los voy a dejar solos nunca más», dijo con voz firme. Primero los llevó al hospital. Esperó con ellos, habló con los médicos, se aseguró de que su madre recibiera la mejor atención. La gente que lo reconocía no podía creer lo que veía. El poderoso empresario, sentado en una sala de espera humilde, sosteniendo la mano de una mujer anciana y escuchando atentamente cada indicación médica. Después de la consulta, Alejandro no los llevó de regreso a la parada del autobús ni a la casa antigua donde vivían. Condujo hacia las afueras de la ciudad. Rosa miraba por la ventana, confundida. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A casa», respondió Alejandro. «Pero esa no es la dirección de nuestra casa», dijo Manuel. Alejandro sonrió levemente. «Es una nueva casa. Para nosotros». Llegaron a una propiedad amplia, rodeada de árboles y jardines. Una casa cálida, no ostentosa, pero cómoda y llena de luz. Rosa abrió los ojos con sorpresa. «Esto es demasiado, hijo», dijo casi en un susurro. Alejandro apagó el motor y se giró hacia ellos. «Esto no es lujo. Esto es lo mínimo que merecen». Entraron juntos. El interior estaba preparado con cuidado, muebles sencillos, fotografías antiguas que Alejandro había mandado restaurar en secreto, recuerdos de su infancia colgados en las paredes. Rosa se llevó las manos al pecho al ver una foto vieja donde Alejandro aparecía de niño, con una sonrisa desdentada. «¿Guardaste esto?», dijo emocionada. «Nunca dejé de ser su hijo», respondió él. Esa noche cenaron juntos. Alejandro cocinó algo simple, como lo hacía su madre cuando él era pequeño. Hablaron durante horas. Rieron, lloraron, recordaron tiempos difíciles y momentos felices. Manuel contó historias que Alejandro casi había olvidado, y Rosa escuchaba con una sonrisa tranquila. Los días se convirtieron en semanas. Alejandro pospuso reuniones, delegó responsabilidades, algo que nunca había hecho antes. Cada mañana desayunaba con sus padres. Caminaba con su padre por el jardín, escuchando sus consejos. Ayudaba a su madre a regar las plantas, aprendiendo de nuevo la paciencia y la calma. La noticia se difundió rápidamente. La gente se sorprendía al ver al millonario rechazando eventos importantes para pasar tiempo con sus padres. Algunos lo criticaron, otros lo admiraron. Pero a Alejandro ya no le importaba. Un día, bajo una lluvia suave similar a la del primer encuentro, Alejandro salió al jardín y vio a sus padres sentados juntos bajo un techo, mirando el cielo. Se acercó y se sentó con ellos. ¿Recuerdan cuando era niño y me asustaba la lluvia?, preguntó. Rosa sonrió. Siempre corrías a esconderte detrás de mí. Alejandro bajó la mirada. Gracias por no abandonarme nunca, dijo.
Yo estuve a punto de hacerlo. Manuel puso su mano sobre la de su hijo. Nunca es tarde para volver a casa, dijo. Alejandro entendió entonces que el verdadero éxito no estaba en el dinero ni en el poder, sino en estar presente. La lluvia, que antes le había mostrado una escena dolorosa, ahora caía como una bendición suave, limpiando culpas, sanando heridas. Desde ese día, Alejandro cambió su vida por completo. Creó fundaciones para ayudar a ancianos abandonados, mejoró el transporte público de la zona, apoyó hospitales locales. Pero sobre todo, cada tarde regresaba a casa, donde lo esperaban 2 personas bajo un techo cálido, no bajo la lluvia. Y cada vez que escuchaba el sonido del agua caer, recordaba el momento en que vio a sus padres empapados, y como ese instante, tan simple y tan duro, lo despertó. Porque a veces, una sola escena basta para cambiar un destino entero.